para poder subir. Algunas cosas. Subí a mi página, ¿cómo se llama? Mi canal de YouTube, una par de grabaciones que he hecho de clases. Voy a seguir subiendo y creo que más que estarle colocando las direcciones enviando las direcciones ¿cómo se llama? Por el correo, tal vez una forma más interactiva es colocar un archivo en Google, estos archivos comunes que hay. Entonces ustedes pueden entrar a mirar ahí si es que las direcciones, porque ahí voy a ir publicando las direcciones, por si acaso. ¿Ya? Si no, hice un canal, ahora sí puedo subir videos más largos, que se llama las clases del profe Mario, así le puse. Ya, no es muy creativo el nombre, pero bueno. Eh, para que sepan que ahí van a estar. ¿Ya? Y voy a ir publicando las direcciones más que nada, que además me sirve para tener un orden de lo que tengo, lo que haya publicado. ¿Ya? Entonces todas las clases que se graben las voy a subir, a aprovechar de subir, además de algunas que eh, tengo que hacer algunas clases interactivas, digamos, subir algunos videos explicando algunas cosas, así que también lo puedo ir subiendo ahí y les voy a ir avisando. Seguramente van a compartir los mismos con el otro curso con el curso de ingeniería civil, ¿ya? Y prácticamente con las materias la misma. Bueno, vamos a partir con el tema que nos convoca ahora, que es el capítulo 1 de los elementos activos y pasivos. Vamos a hacer una mirada muy rápida de los elementos activos y pasivos, y a ver si hoy día podemos avanzar con las leyes de Kirchhoff, que sería la que interesaría, eh, la que interesaría tener hoy día. Mm, De repente he tenido problemas con la señal de internet en estos días, así que de repente me envía señales, mensaje de que está medio inestable, que no está muy buena. Bien, partamos. Creo que lo puedo hacer así incluso. Profe, ¿puede hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, ningún problema. A ver, voy a ver si tengo el máximo de volumen, porque a veces es un problema de volumen del micrófono más que de que yo hable más fuerte. Me da la impresión de que ahí tengo todo el volumen. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Hola? Sí, ¿Hola? Ya, escucha un poco más alto. Sí, ahí sí. Ahí se ya, escucha ok, más alto. ya, ok. Entonces vamos a partir con elementos pasivos y elementos activos y pasivos, que es lo que nos interesa ahora, y veamos qué son los elementos activos en primer lugar. Elementos activos podemos decir que son todos aquellos que son capaces de introducir energía a un circuito. En otras palabras, son las fuentes de energía. Todo aquel elemento que nos permite entregar la energía al circuito es un elemento activo. ¿Ya? Y los elementos activos se pueden clasificar en dos grupos: en elementos activos independientes, eh, y que son de dos tipos de voltaje y de corriente. eh, y estos los conocemos con estos símbolos que te aparecen aquí, un par de líneas paralelas, una más grande y la otra bastante más pequeña. Tiene que ser así, una línea larga y otra bien pequeñita, que simboliza una fuente de energía, una fuente de voltaje de corriente continua principalmente. Y la otra, que es redondita, con esa pequeña, esa como colita de chancho, que en otras palabras es una señal sinusoidal, es, ¿cómo se llama? Una fuente de voltaje de corriente alterna. La característica es que ellos son, tal como su nombre los dice, independientes, no dependen de nada y van a tener un cierto nivel de voltaje en este caso, que va a estar fijada por lo que decidió el fabricante, o si son regulables por lo que uno puede eh, decidir en un momento determinado cuál es el nivel de voltaje que va a tener. ¿Ya? Ese es el caso de las fuentes de voltaje. Y en el caso de las fuentes de corriente, eh, tanto para corriente continua como para corriente alterna, se ocupa este símbolo con un círculo o un doble círculo, pero con una flechita adentro. ¿Ya? Y esa flecha indica la dirección
de la corriente. En el caso de las fuentes de voltaje, nosotros vamos a asumir por convención, esta es una convención que existe desde hace muchos años, de que la corriente sale por el lado positivo de una fuente de voltaje y entra a la fuente de voltaje por el lado negativo, ¿ya? Y tiene que haber una circulación de corriente entre los extremos de la fuente. Entonces, siempre, ya sea corriente continua o corriente alterna, la corriente va a salir por el lado positivo. En el caso de las fuentes de corriente continua, siempre el lado positivo va a ser el lado que corresponde a la línea más larga, ¿ya? Y la línea más cortita, tal como aparece aquí en el dibujo, es el lado negativo. Yo no sé si alcanzan a ver el puntero que tengo aquí o no, porque a veces muestro con el puntero y no estoy seguro si me alcanzan a apreciarlo o no. Por favor, ¿me Sí, sí, se pueden? ve, profe. ¿Se ve? Sí, Ya, profe, se ve. ya, perfecto. Eh, entonces les decía que en el caso de la fuente de corriente alterna se define cuál es el lado positivo, ¿ya? Para que fluya la corriente desde el lado positivo hacia el interior del circuito y retorne por el lado negativo. Esta es una convención porque en estricto rigor, como lo vamos a ver más adelante, en corriente alterna no hay un lado positivo y un lado negativo, sino que estos se van alternando, ¿ya? Pero eso dejémoslo para adelante. Después tenemos las fuentes dependientes, que también son de voltaje de corriente. O sea, cuando uno dice que es de voltaje, porque lo que entrega principalmente es el voltaje, es el que nosotros regulamos. En rigor estos entregan potencia, pero lo que regula uno es el voltaje. En el caso de la fuente de corriente, lo que uno regula es la corriente. Aquí también de voltaje de corriente, pero al ser dependientes, significa que hay alguna parte al interior del circuito que permite controlar ese nivel de voltaje, ¿ya? Y hay algunos que son controlados por voltaje y otros controlados por corriente. Lo mismo que en el caso de las fuentes de corriente, pueden ser controladas por voltaje o controladas por corriente. Esto significa que en alguna parte del circuito, algún elemento eh, permite entonces hacer el control del nivel de voltaje o del nivel de corriente que yo quiero sacar. Esto se usa muy utilizado en circuitos de control o en circuitos electrónicos. Se ocupa mucho este control por fuentes dependientes, ¿ya? En lo que nosotros hagamos en este curso, vamos a trabajar con fuentes independientes, principalmente de voltaje, y también vamos a trabajar con en algunos casos con fuentes de corriente, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer, pero esto es para que ustedes sepan de que existen otras formas de generar energía. ¿Ok? Estos elementos, entonces las fuentes independientes podemos decir que son fuentes de tensión o voltaje, usamos la palabra tensión también como equivalente. Entonces, una fuente ideal es una fuente que mantiene en sus terminales una diferencia potencial, un voltaje preestablecido, que no depende de ninguna variable ni componente de la red, por eso es que es una fuente independiente. Y la fuente ideal de corriente es es un componente que es capaz de mantener una corriente fija, establecida previamente, ¿ya? Independiente del voltaje que se quiera en los terminales, ¿ya? Entonces ahí la que se fija es la corriente en la fuente ideal de corriente, en la fuente ideal de tensión de voltaje la que se fija es el voltaje, ¿ya? Esto es ideal, tal como su nombre lo indica, ideal. Eh, Siempre va a ser necesario, y me imagino que esto probablemente lo hayan visto ustedes en física, para que exista corriente eléctrica es necesario que al menos exista una trayectoria cerrada, un circuito cerrado. Si no hay un circuito cerrado, no hay circulación de corriente. Los ejemplos clásicos que yo pongo, bueno, cuando estamos en la sala de clase, es que nosotros tenemos, ustedes tienen en sus casas, por ejemplo, para iluminarse, en el lugar donde estén hoy día, tienen un interruptor, ¿ya? Y ese interruptor, si está abierto, no hay circulación de corriente y por lo tanto no hay luz en la estancia donde estén, en el lugar donde están, ¿ya? Para que exista circulación de corriente, ustedes lo que hacen es presionar el interruptor de forma tal de que se hace una unión y por lo tanto se cierra un circuito. Y toda vez que se cierra ese circuito, entonces ahí es donde se establece la circulación de corriente, ¿ya?
Si no hay una trayectoria cerrada, no hay circulación de corriente. Por mucho que muy alto sea el nivel de voltaje, no va a haber circulación de corriente. ¿Ya? Y si no hay circulación de corriente, el circuito fundamentalmente no va a funcionar. ¿Ya? Respecto de las fuentes dependientes, entonces, como decíamos, existe algún elemento dentro del circuito que puede ser un elemento, por ejemplo, una resistencia, puede ser un condensador variable, puede ser un elemento electrónico que nos permite controlar entonces la corriente o la tensión de la fuente. ¿Ya? Entonces son función de ello. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a ver, nosotros nos vamos a referir en primer lugar a estos elementos pasivos. Vamos a ver después qué son los elementos pasivos, o sea, a continuación los vamos a ver qué son estos elementos pasivos, pero vamos a tener siempre presente este cuadrito que, aunque es bien simple, es bastante decidor. A cualquiera de los elementos pasivos que nosotros vamos a conocer ahora, nosotros le vamos a colocar una señal de entrada, es decir, lo vamos a excitar con una señal de entrada. Esta señal de entrada puede ser un voltaje o puede ser una corriente. El elemento pasivo, ante esa excitación, va a responder. ¿Con qué? Con una señal. ¿Ya? Y la señal de salida o la respuesta va a ser o una corriente o un voltaje. Pero fíjense, si lo excitamos con un voltaje, responde con una corriente. Si lo excitamos con una corriente, responde con un voltaje. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros por cada uno de los elementos pasivos que vamos a ver, vamos a poder establecer una relación voltaje, corriente y el elemento pasivo. ¿Ya? Que va a ser, en otras palabras, adelantándome un poco, la ecuación que rige el funcionamiento del elemento pasivo. ¿Ya? Pero recordemos siempre de que nosotros le podemos entregar una señal de entrada o lo excitamos con una entrada y el elemento pasivo responde, ¿ya? Con una manera tal de que siempre son estos tres elementos, voltaje, corriente y el elemento pasivo. ¿Ya? Voltaje, corriente o corriente, voltaje. Eso hay que tenerlo presente, ese cuadrito. Estamos viendo los elementos pasivos. El primer elemento pasivo que vamos a ver se denomina resistencia. ¿Ya? La resistencia se simboliza con este simbolito que está aquí, tiene un extremo A, se dibuja con una línea quebrada hasta llegar a un extremo B. A veces algunos hacen un rectángulo aquí nomás, que también es otra opción de visualizar la resistencia. Si nosotros excitamos la, la resistencia con una corriente, entonces la resistencia va a responder con un voltaje, y si nosotros excitamos la resistencia con un voltaje, esta va a responder con una corriente. Ahora, supongamos que nosotros hacemos circular una corriente por la resistencia, entonces nosotros vamos a tomar esta convención, que cuando la corriente entra por una resistencia, por un lado de la resistencia, ese lado por donde entró lo vamos a definir como el lado positivo, y el voltaje va a quedar definido como positivo por el lado que entra. Y por el lado que sale de la resistencia va a ser el lado negativo del voltaje. ¿Ya? Eso también es una convención. Em, la resistencia en sí misma es un elemento que, tal cual su nombre lo indica, lo que trata de hacer es impedir el paso de la corriente. ¿Ya? Hay algunos autores que dicen que lo que hace es regular el nivel de corriente, efectivamente eso es lo que hace, pero fundamentalmente lo que trata de hacer es impedir el paso de la corriente. ¿Ya? Eh, en un sistema de agua, por ejemplo, una resistencia sería la llave del agua, que yo puedo con la llave del agua abriéndola o cerrando más, puedo hacer que pase más o menos flujo de agua, que en este caso sería la corriente. ¿Ya? Ese es el papel que juega la resistencia, poder controlar los niveles de corriente. La resistencia, la unidad básica de la resistencia es el ohm. ¿Ya? Eso es la unidad de medida. Y existen submúltiplos, como los miliohms, que se usan más, en electrónica, se usan en algunos casos miliohms, pero lo que más se usa son los múltiplos, el kilo ohm y el mega ohm. Kilo ohm, 1000 ohm, mega ohm, 10 elevado a 1000 kilos es un mega, ¿ya? O sea, un millón
ohms. ¿Ya? 1000, un millón. Y millón por 10 a la menos 3, ¿ya? Una milésima. La resistencia y la unidad de medida de la resistencia se deben a este señor que está aquí abajo, que se llama, o se llamaba, George Simon Ohm, ¿ya? Que vivió entre el año 1789 y 1854, y que fue quien formuló las leyes de las corrientes eléctricas. Y por esa razón, la relación voltaje-corriente en una resistencia se denomina ley de Ohm, ¿ya? Y por lo tanto ahora Ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Entonces todo eso está hecho en homenaje a este caballero. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley dice que si excitamos una resistencia con una corriente, ¿ya? Esa es la entrada, entonces la resistencia va a responder con un voltaje, y ese voltaje va a ser proporcional al valor de la resistencia. Entonces, si la resistencia que nosotros tenemos es de 10 ohm, entonces el voltaje va a ser 10 veces el valor de la corriente, en términos numéricos, no en términos de unidades, ¿ya? Eh, Más adelante vamos a trabajar un poco más con las unidades y con las medidas y con todo eso. Ahora, si nosotros tenemos una resistencia y excitamos esa resistencia con un voltaje, o aplicamos un voltaje a la resistencia, entonces la resistencia va a responder también con una corriente, y esta corriente va a ser entonces ahora inversamente proporcional al valor de la resistencia, ¿ya? Y proporcional al nivel del voltaje. Esta forma de la que estoy apuntando ahora, I igual B partido por R, es la forma más clásica en la cual se conoce la ley de Ohm, de este caballero. ¿Ya? Por último, la resistencia, en otras palabras, es un consumidor de energía. La resistencia no genera, sino que consume energía, y por esa razón se le llama elemento pasivo. Ahora, lo que hace la resistencia es consumir potencia, ¿ya? Y esa potencia que va a consumir la resistencia se puede calcular haciendo el producto del voltaje que se le aplica a la resistencia por la corriente que circula por esa misma resistencia, ¿ya? O algunas otras variaciones de la misma. Por ejemplo, eh, si nosotros este voltaje de aquí lo reemplazamos por esta expresión de acá primero, B igual a R por I, vamos a tener que la potencia es RI cuadrado, ¿ya? Y el cálculo es lo mismo que hacerlo B por I. La otra forma es que si reemplazamos esta corriente en función de voltaje dividido por la resistencia, vamos a decir que la potencia que disipa la resistencia va a estar dado por el B cuadrado partido por R, ¿ya? Cualquiera de estas tres formas es equivalente, exactamente lo mismo. Si uno hace un cálculo en un ejercicio, debiesen dar prácticamente los mismos valores, a menos que hayan algún tipo de aproximaciones, que podría eventualmente cambiar un poquitito, pero debiese ser del mismo orden. La potencia, ustedes saben que se mide en watts en este caso, y lo último que les puedo decir es que la, la potencia que disipa una resistencia la disipa en calor, ¿ya? Y por esa razón la resistencia se ocupa en muchos casos. Por ejemplo, un tostador de pan es una resistencia que nosotros cuando la ocupamos lo que estamos haciendo es disipar la potencia en calor. Y por esa razón entonces es que puede tostar el pan, ¿ya? Un calentador de agua también es una resistencia en donde lo que hacemos es ocupar el calor que se genera para para poder calentar el agua, por ejemplo, ¿ya? El horno eléctrico, no el microondas, el horno eléctrico, también básicamente es una resistencia que cuando circula una corriente por esa resistencia, y por esa razón se pone en rojita, no sé si han fijado alguno de estos. Entonces cuando uno, digamos, ocupa estos artículos,
las resistencias se ponen al rojo vivo prácticamente. ¿Ya? Y lo que están haciendo es disipar la potencia en calor. ¿Ya? Deme un segundito. Mamita, déjelo ahí nomás. No, pero córralo para la orilla, ¿no? Al rincón ahí. Ya. Bien, ese es el primer elemento. Entonces su función, controlar la corriente en un circuito eléctrico, la relación que existe entre voltaje y corriente y la resistencia es la ley de Ohm. ¿Qué más? Potencia, o sea, perdón, disipa la potencia consumida en calor, ¿ya? Toda la potencia la transforma en calor. Y hoy día es un elemento que lo usamos bastante en uso industrial, doméstico. Hay, para mantener temperaturas, sobre todo ciclos de temperatura, porque podemos controlar el nivel de resistencia o el nivel de corriente y podemos controlar el nivel de temperatura. ¿Ya? Esa es la función y el papel de la resistencia. El primer elemento activo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, una consulta, Dígame. viendo nuevamente la fórmula de la ley de Ohm Ujú. sobre cómo determinar la resistencia. En Física 2 me acuerdo que en un párrafo que había leído, no sé, y por eso le pregunto si es que me puede confirmar, solamente esta fórmula que aparece en la presentación se puede aplicar cuando la resistencia es un material óhmico. Algo así creo que era. Sí. ¿Tiene alguna restricción esa fórmula con respecto a eso? Los materiales óhmicos, por ejemplo, ¿cuáles son? Lo que pasa es que las resistencias se construyen sobre la base de carbón fundamentalmente. Hay algunos, a ver, en primer lugar, todos los conductores eléctricos tienen resistencia y la resistencia eh, se mide en ohm. ¿Ya? Siempre esa resistencia se mide en ohm. Eh, la resistencia, por ejemplo, que tienen ustedes en sus calefactores eléctricos, también son resistencias tipo óhmica, porque lo que sucede es que se utilizan para esos efectos, para generar temperatura. Pero hay algunas otras resistencias que se denominan resistencias no lineales, ¿ya? Y en ese caso, la ley de Ohm no nos sirve, ¿ya? La ley de Ohm tiene algunas restricciones, pero es bastante universal. En condiciones normales de operación de temperaturas ambientes, incluso con algunos niveles, ciertos niveles de temperatura, la ley de Ohm funciona perfectamente. Sin embargo, cuando ya la temperatura varía, se sale de esos rangos normales, digámoslo así, entonces ahí la ley de Ohm no obedece a esta relación lineal que hay aquí, ¿ya? Ahí entra a tallar la temperatura. Pero eh, son casos en los cuales uno, por ejemplo, en un calefactor que puede tenerlo por mucho tiempo y quisiera ir estimando los valores de resistencia y se puede utilizar el efecto de la temperatura. Ahora, en algunos sistemas de control, por ejemplo, uno puede colocar resistencias que son dependientes de la temperatura. Entonces, cuando la resistencia llega a un cierto nivel de temperatura, cambia bruscamente el valor de la resistencia. Y las opciones son que disminuye la resistencia muy bruscamente, es como si se hiciera un cortocircuito, o bien aumenta bruscamente la resistencia al llegar a un cierto nivel de temperatura, como si fuese un circuito abierto. ¿Ya? Entonces, al medir esas corrientes, uno puede establecer ciertos controles. Pero efectivamente, la ley de Ohm, si ustedes la buscan en un circuito, en un libro de circuitos eléctricos, eh, eh, dice que es como universal, ¿ya? Pero efectivamente tiene ciertas restricciones en los materiales, dependiendo del tipo de material que se ocupe, ¿ya? Y en esos casos hay resistencia denominada, entre comillas, especial, ¿ya? Se pueden ocupar para distintas cosas, pero fundamentalmente las que son no lineales, así se denominan. Las no lineales tienen la gracia de que permiten hacer control. Esta resistencia, en el caso de una resistencia óhmica, como esta, como las muy comunes que existen, eh, esta resistencia es un valor lineal. O sea, si yo hago un gráfico, si nosotros, por ejemplo, colocamos un valor de resistencia en un laboratorio
y vamos aumentando paulatinamente el valor de la corriente, vamos a encontrar que el voltaje aumenta paulatinamente a medida que aumenta. La corriente va a aumentar el voltaje. Entonces, si nosotros graficamos eso, va a aparecer una línea recta como resultado de ese gráfico, y esa línea recta, la pendiente de esa línea recta, va a estar dada por la resistencia. ¿Ya? Y en ese caso, la resistencia se comporta como un elemento lineal. No sé si con eso contesto la pregunta. Exacto. Y Ya, profesor, muchas gracias por ok, la profundización. ya, perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Por favor, si tienen alguna duda, interrúmpanme nomás, porque como no los veo, entonces no sé si alguien, no veo si alguien levanta el dedo, digámoslo así. Así que por favor háganlo nomás, no se preocupen. Bueno, segundo elemento pasivo es este que está aquí, es la que se denomina la inductancia. ¿Ya? La inductancia, que para efectos prácticos nosotros también le vamos a llamar bobina, pero el nombre correcto es inductancia. La inductancia se define con la letra L y ocurre toda vez que uno toma un conductor y lo enrolla. Esto es que no me escuche ningún eléctrico por ahí, pero una inductancia o una bobina no es más que un pedazo de alambre enrollado. ¿Ya? Ya, tratando no de menospreciar el efecto de la inductancia de la bobina, pero eso es. ¿Ya? Uno toma un conductor eléctrico, y lo enrolla y tiene una bobina. ¿Ya? De hecho, hay algunos ejemplos por ahí en internet que he visto que son como unas bobinas como bien caseritas, toman un alambrito, lo enrollan y listo, hacen una bobina. Efectivamente, eso es una bobina, pero también se pueden ir mejorando esas cosas de las bobinas. Por ejemplo, los transformadores son bobinas, ¿ya? Y por eso es el peso, porque además del enrollado, tienen un núcleo. Y ese núcleo habitualmente es un núcleo de fierro, ¿ya? Y que permite, lo que hace es que permite que el efecto que produce la bobina, que es un campo magnético, el campo magnético se concentre en el núcleo. ¿Ya? El núcleo lo que hace es generar un camino para que el campo magnético circule por ahí. ¿Ya? Igual circula un poco de campo magnético por fuera del núcleo, por el aire fundamentalmente, pero el camino principal lo hacen por el camino principal que ocupan las líneas de fuerza del campo magnético es el núcleo. Ahora, toda vez que yo tengo un conductor, probablemente lo hayan visto en física, yo tengo un conductor eh, que es un trozo de alambre, digamos así, y le aplico una corriente o hago circular por él una corriente. Entonces es posible medir el campo magnético, o es posible darse cuenta de que existe un campo magnético. ¿Y cómo se hace eso? Acercando al conductor una brújula. Entonces la brújula se va a empezar a girar para dar cuenta de que existe efectivamente un campo magnético. Ahora, cuando nosotros enrollamos el conductor, y sobre todo en el núcleo para formar una bobina, entonces el campo magnético se mejora, se potencia el campo magnético, y ese efecto de potenciar el campo magnético y el fenómeno que aquí ocurre le vamos a llamar inductancia. En una bobina, igual que una resistencia, tiene dos extremos. Aquí están representados con las letras A y B. Puede circular por este una corriente. Si circula una corriente, entonces se genera un voltaje. Si nosotros lo excitamos con un voltaje, entonces la bobina va a responder con una corriente. Y vamos a seguir la convención de los elementos pasivos, que dice que por donde entra la corriente al elemento, en este caso la bobina, ese lado es positivo respecto del otro de donde sale. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando el dibujito que tenemos aquí. La unidad de medida de la bobina es el henrio, ¿ya? Y el henrio se debe a este caballero que se llama Joseph, o se llamaba Joseph Henry. Vivió entre el año 1799 y 1878, y que fue quien trabajó mucho con los temas de electroimanes, y observó que la polaridad cambiaba al cambiar la dirección de los flujos de corriente,
y desarrolló el concepto de inductancia y particularmente de inductancia propia. ¿Ya? Y por esa razón, entonces, la unidad de medida de la inductancia lleva su apellido, Henrios, o Henry también, que se pueden encontrar en algunos textos. Los Henrios, en general, los que se usan son del orden de las unidades, 1,5, con suerte 2 Henrios. Físicamente es difícil encontrar una bobina de 2 Henrios. Es posible, pero no es lo más común. Lo más común son los milihenrios, y aquí no sé por qué se me escapó una M mayúscula cuando esta debería ser una M minúscula. Milihenrios, o sea, nosotros vamos a conocer con las letras M minúscula H. Eso es milihenrios, que es una de las unidades de medida más comunes de resistencias, perdón, de bobinas. ¿Ya? Milihenrios. Ahora, la relación entrada-salida de una inductancia es una ecuación diferencial como esta que está aquí, en donde si yo la excito la bobina con una corriente, entonces el voltaje que va a aparecer en los terminales de la bobina, en los extremos, va a depender de la derivada de la corriente respecto al tiempo y del valor de inductancia. Pero definitivamente es una ecuación diferencial. Ahora, mirado del otro lado, si la excitamos con un voltaje y obtenemos una corriente en la salida, entonces la bobina va a funcionar de esta manera. La corriente de salida va a ser el inverso de la inductancia por la integral del voltaje en el tiempo más una constante para que darle un valor exacto a esta integral. ¿Ya? Pero nuevamente tenemos aquí una ecuación diferencial. Bien, esta es la integral y esta es la derivada de la corriente. La potencia sigue siendo V por I, ¿ya? Pero ahora la potencia que circula, o sea, la corriente que circula por la bobina y multiplicado por el voltaje que tiene la bobina en sí misma, ¿ya? Aplicado. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación potencia y voltaje por corriente el resultado de este resultado, que es V igual L por V de T, vamos a encontrar que la potencia es L, la inductancia, por la corriente conocida y por la derivada de la corriente en el tiempo. Ahí vamos a tener entonces la potencia. Se dice que en una bobina no disipa energía en calor. Lo que hace es que lo que hace la bobina es que guarda la energía en forma de campo magnético. ¿Ya? Si bien es cierto, es un consumidor, pero es como, entre comillas, fabricante de buenos campos magnéticos. ¿Ya? Y mientras exista una corriente que circula por ella y un voltaje en sus terminales, entonces esta bobina va a estar produciendo campo magnético y ese campo magnético queda, en otras palabras, almacenado en la bobina. ¿Ya? No sé si conocen, por ejemplo, estos timbres ding dong. Lo que hace un timbre ding dong es que eh, yo tengo aquí en el medio, tengo un material que es el émbolo del ding dong, que es magnético. ¿Ya? Entonces, ese material que es un pequeño émbolo, como una especie de un clavito, si ustedes quieren, lo que hace es que si la corriente circula por la bobina, entonces el campo magnético que se va a generar aquí va a atraer con mayor o menor fuerza a este émbolo, y si lo trae, por ejemplo, desde abajo hacia arriba, entonces lo puede llevar a traer tan fuerte que sigue por el impulso que generó el campo magnético sobre esta especie de clavito o émbolo. Entonces es tan fuerte que yo puedo colocar aquí al lado, al lado, por ejemplo, de la entrada A, puedo colocar una placa que me permita golpear ¿cuánto se llama? El émbolo, y por lo tanto suena, de esa manera puede sonar un timbre.
Lo mismo si yo quisiera colocarlo al otro lado. No sé si se han fijado que hay gente que empieza a tocar am, con los interruptores de timbre, empieza a jugar con ellos. Bueno, un poco el efecto que se está haciendo es colocar, dejar, cerrar circuito o permitir circulación de corriente, abrir, de forma tal de que el émbolo va hacia un lado o hacia el otro y puedo estar tocando entonces los dos extremos del timbre. ¿Ya? Esa es la bobina. También se usa mucho, mucho, mucho la bobina y es un fenómeno que aparece incluso en forma natural en líneas. ¿Ya? Pero eso se lo dejamos a los eléctricos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ya. Gracias. Seguimos. El tercer elemento pasivo es la capacitancia, así se denomina. Físicamente se conoce con el nombre de condensador. El condensador, como lo muestra aquí el símbolo, fíjense, el símbolo está mostrando dos placas que son más o menos paralelas, se usa más que en este símbolo con esta placa inferior media curva, a veces se ocupa para efectos de un condensador electrónico. ¿Ya? Los condensadores en el caso nuestro van a tener las dos placas paralelas y dos líneas rectas. ¿Ya? Eh, ¿Qué hacen estas placas? Estas placas lo que hacen es que guardan carga, carga eléctrica. O sea, yo hago circular una corriente por aquí y lo que está haciendo esta corriente, porque entre esta placa superior y la placa inferior no hay un elemento físico que permita hacer circular los electrones de un lado a otro. ¿Ya? Eso no existe. De hecho, lo que hay entre medio de los condensadores es un material que se denomina dieléctrico. ¿Ya? Y la idea del dieléctrico es que sea una muy buena resistencia. ¿Ya? Y cuando uno, por alguna razón, hace circular corriente que al interior, es porque en electricidad decimos se rompió el dieléctrico. Sin embargo, hay un detalle que cuando se carga el condensador, entonces sí hay circulación de corriente. ¿Ya? Pero lo que está haciendo esta circulación de corriente es que está llevando cargas. Esto muchas veces uno lo dice, mire, esto es como si usted tiene un canasto por un lado y otro canastito al lado. En uno de los canastos se empieza a llenar con manzanas verdes y el otro con manzanas rojas. Entonces, por cada una de las manzanas verdes hay una manzana roja. Y cuando los dos canastos quedan llenos, que es lo que se produciría el llenado de los condensadores, cuando los dos canastos están llenos, entonces la cantidad de manzanas rojas y la cantidad de manzanas verdes es la misma. O sea, ambas placas se cargan con la misma cantidad de cargas, ¿ya? Unidades de carga. ¿Ya? No es posible que una cargue más que la otra, sino ahí tenemos una diferenciación que no es aceptable, digamos, físicamente ni matemáticamente es posible. Ok, el faradio se mide en faradios, perdón, la capacitancia se mide en faradios, ¿ya? Y faradios proviene de este caballero que está acá, don Michael Faraday, tremendo inventor, es un tremendo desarrollador de la teoría eléctrica. Eh, Trabajó mucho con capacitancias eléctricas y por eso eh, la unidad de medida tiene su nombre, su apellido. Eh, y también hizo muchos experimentos muy simpáticos y empezó a ver por qué funcionaban algunas cosas. ¿Ya? De hecho, hay una ley que también es de propiedad intelectual de Michael Faraday, y justamente se llama la ley de Faraday. ¿Ya? Y esa ley no la hemos visto aquí, no corresponde verla, porque entiendo que la ven en física, es la que nos permite hacer generar los cualquier tipo de generador, tanto en corriente alterna, corriente continua, y permite que tengamos energía eléctrica en nuestra casa. ¿Ya? Es debido a la ley de Faraday. Ley Lenz-Faraday también se conoce esa ley.
Bueno, entonces este caballero le da su apellido a la unidad de medida de los condensadores o de las capacitancias y la unidad de medida principal es el faradio. Eh, Valores más altos de capacitancias es muy difícil tener, ¿ya?, o construir un condensador que tenga varios faradios. Eh, por lo tanto, las unidades de medida más comunes son las los submúltiplos. Por ejemplo, el microfaradio, de hecho el milifaradio casi no existe eh, ¿cómo se llama? Un condensador, una capacitancia en milifaradio. Eso sí que es raro. Sí podemos encontrar valores de capacitancia dados en microfaradios, que es 10 elevado a menos 6, en nanofaradios, que es 10 elevado a menos 9, y en picofaradios, que es 10 elevado a menos 12, ¿ya?, de faradio. Esas son las unidades de medida, diría que las más comunes en cuanto a los condensadores. Ahora, si la entrada al condensador es una corriente, entonces la salida de este va a ser un voltaje y la relación voltaje y corriente nuevamente parece ser una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces en este caso la ecuación diferencial es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo más una constante de integración. De la misma manera, cuando al condensador se le aplica un voltaje, este va a responder con una corriente, ¿ya? Y ese voltaje, perdón, esta corriente la podemos conocer derivando el voltaje en el tiempo y multiplicando por la constante C que tenemos ahí. A ver si estoy teniendo problemas con internet otra vez. Ya, en un condensador también podemos encontrar potencia. La potencia es el voltaje por la corriente, también podemos definir eso. O bien podemos decir que la potencia es la capacitancia por el voltaje por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, entendiendo que estos voltajes son función del tiempo. Fíjese un detalle. Voy a ver si puedo hacer esto. Ahí tengo la bobina. Fíjense que en el caso de la bobina, si se excita con una corriente, el voltaje es la derivada de la corriente. En un condensador, si la entrada es un voltaje y la salida es una corriente, para el condensador la corriente va a ser igual a la derivada del voltaje por la constante. O sea, como que es al revés. Y en el caso de la bobina, si quiero calcular la corriente, es la integral del voltaje. En el caso del condensador, si quiero calcular el voltaje, entonces debo integrar la corriente, ¿ya? Eso es lo que sucede aquí. Se dice que el condensador también es un consumidor de energía, pero en rigor lo que hace es que almacena la energía en forma de un campo eléctrico, ¿ya? Aquí se forma entre las placas, se forma un campo eléctrico y eso es lo que almacena. De esa manera se almacena energía. Y en un momento determinado puede funcionar como una fuente de voltaje adicional. Es el papel que van a hacer los condensadores, ¿ya? Ya. ¿Comentarios, dudas, consultas? No, profe. Ya, ok. Solo para entretención, entre paréntesis, los elementos pasivos son 3 y no hay más, ¿ya? Todo el mundo, todo nuestro mundo actual,
funciona eléctricamente hablando, funciona sobre la base de estos tres elementos pasivos: resistencia, bobina y condensadores. No hay elementos más. El resto es electrónica, que no se consideran elementos pasivos propiamente tales, ¿ya? Pero los elementos pasivos desde el punto de vista de la electricidad son esos tres. No hay más elementos. Sin embargo, por eso le decía, como para entretenerse, la resistencia que se mide en ohm tiene lo que se denomina un elemento inverso. Es decir, la resistencia lo que hace es oponerse al paso de la corriente, ¿ya? Imagínense, viene circulando corriente y lo que hace la resistencia es tratar de que no pase corriente, ¿ya? Y por eso es que nos permite controlar la cantidad de corriente. Existe lo que se denomina un elemento inverso a la resistencia, que la vamos a denominar conductancia. Y fíjense, los nombres están relacionados. Resistencia, me opongo al paso. Conductancia, le pasa adelante a los electrones. Conductancia es conducir electricidad. Y por lo tanto es el inverso. Se conoce con la letra G y la fórmula es 1 partido por R, porque es el inverso de la resistencia. Ahora viene lo entretenido. La unidad de medida de la conductancia es 1 partido por ohm, ¿ya? Esa es la unidad de medida. Que ustedes saben que el ohm es la letra Y mayúscula omega, ¿no es cierto? Entonces que ahí, pero cuando yo hago 1 partido por, lo que se hace es dar vuelta la forma de la letra Y y la leemos al revés, mo, ¿ya? Mo es ohm leído al revés, ¿ya? Si ustedes se fijan, el mo es ohm escrito al revés. Ahora, la inductancia también tiene un elemento inverso que se denomina inertancia, ¿ya? Y en rigor es la letra gamma mayúscula, que es muy similar a la L, y por eso es que es 1 partido por L, y pareciera ser que esta fuese una L patas para arriba, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, este se denomina inertancia, que es el inverso de la inductancia para una bobina. La, la inductancia se mide en henrios. La inertancia, como es el inverso de la inductancia, se mide en irne. Suena raro irne, ¿no es cierto? Pero fíjense, lean irne, leanlo al revés. Y al leerlo al revés, dice Henry, ¿ya? Por lo tanto, la inertancia, la unidad medida de la inertancia es henrios, pero escrito al revés, ¿ya? Y por eso es irne. ¿Okay? Y por último, perdón, en el caso del último elemento, que es la capacitancia, también tiene un elemento inverso que se denomina elastancia, ¿ya? Eh, la capacitancia se mide en faradios o farad, y como la elastancia es el inverso de la capacitancia, se conoce con la letra S, porque aquí no podemos dar vuelta patas por arriba a la letra C, no sabríamos si es la original o no. Entonces se conoce con la letra S. El nombre que toma el inverso es elastancia, 1 partido por C, y fíjense que si la unidad medida de la capacitancia es farad, la unidad medida del inverso de la elastancia es daraf, y daraf es farad al revés, ¿ya? Así que es muy fácil darse cuenta, acordarse los nombres de los elementos inversos, ¿ya? Eso es la parte introductoria. Vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Yo de esto quiero hacer un videito más adelante, pero por lo menos vamos a establecer cuál es el concepto de las leyes de Kirchhoff. Pero antes de establecer el concepto de leyes, vamos a dar algunas definiciones previas. La primera definición es el concepto de nudo o nodo, es lo mismo, que nosotros lo vamos a conocer como el punto de unión o la unión eléctrica entre dos o más componentes. Si yo tengo, por ejemplo, tres resistencias eh, y tengo unidas dos de ellas, ese punto de unión es un nudo,
¿ya? Si ahora tengo una tercera resistencia que se pone a continuación de la anterior, voy a tener dos nudos. ¿Ya? Ese es nudo o nodo, en donde se unen dos elementos, dos o más. ¿Ya? Dos o más, porque pueden haber más de dos elementos en un circuito. A ver, denme un segundo porque necesito... eh, no. Ya, hay un dibujito más adelante donde vamos a preguntar por los nudos. Después tenemos el concepto de lo que denominamos rama. Rama es un camino aislado que une dos nudos. ¿Ya? Yo puedo tener dos nudos y esos dos nudos pueden tener la misma cantidad de ramas o distintas entre ellos, o sea, dependiendo si viene otra rama, viene por otro lado, un nudo determinado. Pero rama, eso va a ser aquel camino que está aislado, que une específicamente dos nudos. Esa es una rama. Vamos a introducir también el concepto de lazo. Lazo es cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito. Eso significa que si yo estoy parado en un punto cualquiera y sigo una trayectoria cerrada, esa trayectoria cerrada me va a llevar finalmente al punto de partida. ¿Ya? Y ahí tengo un lazo. Y por último, el último concepto es la malla. Y la malla es un lazo, pero que no tiene otros lazos dentro de ella. ¿Ya? Es como el lazo fundamental. Veamos en este ejercicio, yo sé que ustedes tienen la respuesta ahí, pero veamos si han entendido los conceptos de nudo, rama, lazo y malla. En este caso, ¿cuántos nudos existirían en este circuito? Pregunta para ustedes. Y en lo posible la respuesta sin mirar la solución que está en los apuntes. El profe sacó el mapita. Oh, perdón, No se ve. no me di cuenta. Ahí, donde Ahí sí. se me mueve el mouse, se me arranca. Ya, ¿cuántos nudos tendría este circuito? Nudo, fíjense la Cinco. definición. Nudos es el punto de unión entre dos o más componentes. Eso sería un nudo. ¿Cuántos nudos tendría este circuito? 5. 5. ¿Ya? ¿Alguien da más? Ya. Entonces, 8. ¿cuántos? 8. 10 ¿Alguien da más? nudos, profe. 10. ¿Alguien da más? 11. 11. Vamos subiendo. ¿Alguien da más? Veamos qué nos dice, qué nos responde esto mismo. ¿Cuántos nudos? Veamos, a ver si... Ahí. Los puntos rojos los están viendo, ¿no es cierto? Ese es un nudo que une tres elementos. Une este elemento que es una fuente, da lo mismo lo que sea la fuente, una fuente de voltaje. Este elemento y este elemento. Aquí da lo mismo que estos rectángulos negros sean resistencia o bobinas o condensadores. El problema no es ese, ¿ya? Sino que estamos viendo los puntos de unión. Entonces tenemos aquí un punto de unión entre estos dos y este tercer elemento. Entonces aquí hay un nudo que une tres elementos. Sucede lo mismo con este nudo de este rincón aquí abajo, ya que une estas fuentes de corriente, une este elemento que puede ser una resistencia o bobina o condensador y une este otro elemento también. Nuevamente tenemos un nudo de tres componentes.
Sucede lo mismo con este nudo y sucede lo mismo con este nudo. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, este circuito tendría 5 nudos. ¿Ya? ¿Estamos bien los que dijeron 5? Ya, pero veamos. Aparte de eso, ¿habrán otros nudos? ¿Quién dijo 10 por ahí o 11? ¿Dónde estarían los otros nudos? Las uniones de la resistencia, profe, y con la fuente de voltaje. Ya, perfecto. Esos puntos que están en azul. ¿Ya? Todos esos puntitos que están en azul ahora son también nudos, porque la definición de nudo es que el nudo eléctrico es el punto común entre dos elementos, que serían este. ¿Ya? Ese nudo en azul, ese nudo que está ahí, y estos nudos que están acá. Todos esos nudos unen dos elementos. Ahora, eh, vamos a darnos cuenta después de que un nudo que una dos elementos, la verdad es que no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia en el sentido de que, ¿qué análisis voy a hacer sobre eso? Ninguno. No es que no se pueda, se puede hacer un análisis, pero es como demasiado obvio. ¿Ya? Y lo vamos a ver cuando veamos la ley de Kirchhoff. Bien, ¿cuántas ramas? Ramas, camino aislado que une dos nudos. ¿Cuántas ramas tendría este circuito? 12 ramas, ¿no? 12 ramas, ¿ok? Eh, ¿Alguien da otro número? ¿Más o menos? 8. 8. Tenemos 8 y tenemos 12. ¿No son 13? 13. Veamos, ¿por qué 8? ¿Por qué 12? ¿Por qué 13? La respuesta a esta pregunta no es que el apunte dice esto. ¿Por qué creen ustedes que son 8? ¿Por qué dicen que son 12 me dijeron? ¿Y por qué dicen que son 13 nudos? Perdón, rama. Fíjense la definición. Rama es un camino aislado que une dos nudos. Profesor, ¿qué representaba ese rectángulo negro? Es un elemento pasivo. Un elemento vacío. Sí, Ya, cualquier cosa. Puede ser resistencia, bobina, condensador, no interesa para estos efectos. ¿Ya? Y los círculos perfecto. representan fuentes. ¿Ya? Que puede ser de fuente de voltaje, fuente de corriente, da lo mismo. Aquí hay una fuente de corriente y dos fuentes de voltaje. Son 13 ramas que... 13 Sí, ramas. 13 ramas. Ya. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, entre este nudo y este nudo, ese es un camino aislado, esa es una rama. Entre este nudo azul y este nudo rojo, eh, entonces aquí hay una rama, porque ahí hay dos, se une por esos dos puntos. Entre este azul y perdón, este rojo y este azul de este otro lado, también ahí tendríamos una rama. ¿Ya? Esos entonces serían ramas. Muy bien. Entonces dijimos que habían 10 nudos, 13 ramas. En otras palabras, si nosotros contamos los elementos, cada elemento en sí mismo es una rama. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos una condición como esta rama de aquí, estas tres ramas de aquí, donde está la fuente corriente y los dos elementos pasivos, eh, ese nudo y ese nudo de ahí dijimos que no tenían ninguna gracia. Eh, y como esto no tiene ninguna gracia, entonces esta rama de la fuente, de esta fuente de corriente, esta rama de este elemento y esta rama conforman lo que nosotros vamos a denominar también una sola rama. O sea, estos tres elementos, estas tres ramas, en rigor es una sola rama. Vamos a ver por qué caracteriza a estos tres elementos para que eso sea una única rama. ¿Ya? Ok, ¿cuántas mallas?
Nos vamos a saltar los lazos. ¿De cuántas mallas tendría el circuito? 4 mallas. 4, ¿ya? Porque están claramente las que están aquí adentro, ¿no es cierto? Aquí hay un camino cerrado, parto por el azul, por el nudo, este nudo azul de arriba, a este rojo, bajo por aquí, bajo por acá, y subo por esta columna, y tengo un camino cerrado, una trayectoria cerrada. Bien, y como la malla exige que sea un lazo que no contiene otros lazos, entonces es el único lazo existente, no hay más lazos ahí, ¿ya? No hay más lazos, ese es el lazo menor. Lo mismo sucede con esta rama de acá, con este sector de acá del monito, entonces aquí yo también tengo otro lazo, acá, perdón, otra malla, acá tengo otra malla, malla y lazo a su vez son las mismas en este caso, y aquí tengo otra malla, o bien otro lazo. Muy bien. 4 mallas. Y la última pregunta, ¿cuántos lazos? ¿5? 5 lazos. ¿Ya? O sea, aparte de estos 4, 1, 2, 3, 4, aparte de estas 4 mallas hay un lazo más. Ok, ¿alguien da otro número? Nos quedamos con esos 5. Son 8 lazos. Recuerde que la definición de lazo es trayectoria cerrada. 8, 10 lazos. 10, Son 12. 12. Que bueno, sigue subiendo. Está teniendo mejor precio. 13 lazos, profe. 13 lazos. Y sigue subiendo. Veamos. ¿Cuántos lazos le vamos a preguntar entonces al computador este? ¿Cuántos lazos tiene este circuito? Me dice que son 13 lazos. 13. ¿Cuáles son esos 13? Bueno, vamos a ver. Ahí está el circuito y ahí están los 13 lazos. Recuerden que el lazo es una trayectoria cerrada, un camino cerrado. No significa que yo no puedo ocupar más de una RAM, más de una malla, por ejemplo. Aquí están los 4 lazos que corresponderían a las 4 mallas. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Después está el lazo completo, total. El gran lazo total. Y después si vamos tomando de a 2, fíjense, en la 6 toma esta malla con esta malla aquí. La 7 toma estas 3. La 8 toma estas 2 de ahí arriba. La 9 toma estas 3 de este costado. La 10 toma estos 2. La 11 toma estos 3. La 12, la 11 toma esos 3. La 12 toma estos 2. Y la 13 toma estos 3 de acá. Ya, y si no me equivoco, ahí estarían todos los lazos. Así que recuerden que lazo es cualquier trayectoria cerrada, por complicada que sea esta dentro del circuito. Por ejemplo, fíjense, voy a partir aquí, voy por la fuente de corriente, elemento pasivo, elemento pasivo, elemento pasivo, o puedo derivar para acá, fuente, elemento pasivo, elemento pasivo, elemento pasivo, elemento pasivo, y cierro el circuito. Y ahí tendría un lazo, que debiese estar contemplado aquí, que si no me equivoco es el 7. Ok, ¿alguna duda? Profesor, Sí, disculpe. sí, dígame. ¿Podría repetir lo que es la rama, por favor? Que no me quedó claro cómo se identifica la rama.
rama es un camino aislado que une dos nudos. ¿Ya? Por ejemplo, Exacto. yo tengo este nudo y este nudo azul y este nudo rojo, tengo este camino. Si hubiese otro elemento aquí, ¿ya? Supongamos otro elemento pasivo aquí, que se une entre el azul y el rojo, estos dos, tendría una rama por aquí y otra rama por acá. Esas serían ramas distintas, porque son caminos aislados que unen dos nudos, aunque sean los mismos nudos. ¿Ya? Déjenme, por ejemplo, creo que puedo hacer aquí un dibujito. Ya, supongamos que yo tengo aquí un nudo, supongamos que eso sea un nudo, y, ah, y esto de acá sea otro nudo. Supongamos que esos puntos sean un nudo cada uno. Entonces yo podría tener, Claro. por ejemplo, ah, como entre este nudo y este nudo de abajo, ¿ya? Yo digo, yo tengo un camino. Eso es una rama, porque une esos dos nudos. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero podría tener, por ejemplo, otro camino. Perdón, no era lo que quise hacer porque si no, no me va a resultar, no va a quedar claro. Creo que es esta curva. Entonces yo digo, tomo de ese mismo nudo hasta aquí, pero, ups, no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Ahí. Inserto. Es esta curva. Entonces tomo de aquí, aquí, esto. ¿Por qué no me hace la curva? ¿Por qué me hace la curva? No me hace la curva como yo quiero. Ya, ahí por ejemplo. Ya, ahí tengo otra rama. Supongamos que me tomo del mismo nudo de arriba y el mismo nudo de abajo y va a dar otra vuelta, digamos. Esa es otra rama. ¿Ya? Como otra trayectoria al final por la que se va. Exactamente, otra trayectoria independiente, por eso es Mm, camino aislado. ¿Ya? Yo podría tener, por ejemplo, supongamos que voy a tratar de intentar hacer un círculo más grande aquí. ¿Ya? Y aquí podría tener, y esto lo centro ahí. Y le digo que me quede sin relleno. Ahí tendría entonces, si esta es una unión aquí y esta es una unión acá abajo, entonces esta tendría que ser otra rama y esta otra parte del círculo otra rama, porque son independientes entre ellas. ¿Ya? Entonces tendría aquí para este efecto 1, 2, 3, 4 ramas podría tener. Este dibujo medio profe, extraño. y ¿Sí? Dígame. con un elemento pasivo o con una fuente inmersa en esa rama, por ejemplo, ahí creo que estoy rayando, no sé si puede ver. Sí, lo vi. ¿Ese elemento pasivo que está ahí afecta en que sea una rama o no? ¿O que consideremos como rama esta? Desde el punto rojo hasta el azul. No sé si me explico. Es que ese elemento, ya sea pasivo o activo, el solo hecho de que exista ahí, eso se conforma en una rama porque, por definición, la rama es un camino aislado que une dos nudos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este camino y este camino y coloco aquí cualquier elemento, ya sea activo o pasivo, ese elemento se constituye en una rama. Igual va a ser la rama porque se están uniendo esos dos nodos. Exactamente. Lo que Ya, pasa es que profesor, muchas nosotros, gracias, me quedó claro. ya, lo que pasa es que nosotros vamos a hacer una simplificación, porque si ustedes ven algunos textos, habla de que hay nudos y lo vamos a volver a repetir una vez que veamos el tema de las leyes de Kirchhoff. Estos nudos de aquí, los azules, no tienen ningún interés. ¿Ya? Por ahora, por favor, créanme lo que les estoy diciendo nomás. Pero se los voy a mostrar en un par de minutos. Y los rojos sí son nudos de interés. Entonces, como estos nudos de aquí no son de interés, a pesar de que unen dos elementos, y por definición es un camino aislado, entonces nosotros vamos a considerar que desde este nudo rojo a este otro nudo rojo, aun cuando pasemos por estos nudos azules, esta es una rama.
Después la vamos a considerar esto una rama. Y los nudos que nos van a interesar son los nudos rojos. Los otros no. ¿Ya? Entonces, una rama podría contener más de un elemento. Es un camino aislado, porque une este nudo con este. ¿Ya? Y podría haber otra rama por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Aunque tenga más de un elemento. Después nosotros eso lo vamos a conocer como rama. ¿Ya? Permítanme por ahora, acéptenme eso nomás, por ahora, por favor. ¿Ya? Pero se los voy a demostrar. Gracias, así. profe. Muchas gracias. Miren, entonces pasamos por todo esto, ya lo vimos. Vamos a las leyes de Kirchhoff. El amigo Kirchhoff, don Gustav Robert Kirchhoff, fue un físico alemán que a los 21 años, tal como dice aquí, anunció las famosas leyes de Kirchhoff 1 y 2, que son las leyes de corriente y las leyes de tensión. ¿Ya? Un tipo genial. Lo vamos a ocupar bastante. Yo digo, muchas veces digo que en este curso es entretenido entrar a este curso porque uno sale con un montón de amigos. Ya tenemos a Ohm, tenemos a Faraday, tenemos a Henry, y ahora tenemos otro amigo que es Kirchhoff. Y este amigo lo vamos a estar considerando muchas veces. ¿Ya? Si alguien quiere hacerle alguna pregunta directamente, tengo su número de teléfono, se lo puedo dar porque él no es, ya, permite que uno le entregue los contactos para él. Mire, ¿qué dicen las leyes de Kirchhoff? Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera, que parezca perogrullo, la primera y la segunda. La primera ley de Kirchhoff también se denomina como la ley de corrientes. ¿Ya? Ley de corrientes de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de corriente, LSK o LKC. Y la ley de corrientes de Kirchhoff está asociado a un nudo, por eso era importante saber que era nudo y rama antes. Y dice lo siguiente, la suma algebraica de todas las corrientes de rama que acceden a un número es cero. Al ver mirado ha sido un poco complejo. Aquí tengo el nudo, un nudo cualquiera dentro de un circuito cualquiera, y tengo varias ramas. Entonces, lo que me dice Kirchhoff es que la suma de las corrientes que acceden al nudo, la suma algebraica, es cero. En otras palabras, matemáticamente hablando, colocamos eso. Para mayor simplicidad, las corrientes que entran al nudo, o sea, la suma de las corrientes que entran al nudo, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. ¿Ya? Por lo tanto, en el nudo no se puede ganar ni se puede perder corriente. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, la corriente 5 está entrando al nudo, la corriente 2 está entrando al nudo, la corriente 3 está entrando al nudo. Y están saliendo del nudo la corriente 1 y la corriente 4. Por lo tanto, para que esta ley se cumpla, necesariamente tiene que ser la suma de las corrientes que entran, que es la 2, la 3 y la 5, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, que serían la 1 y la 4. No puede ser de otra manera. ¿Ya? Es imposible, porque si esto no se cumple, significa que hay una fuga de corriente por alguna parte. ¿Ya? O hay una rama que no estamos considerando. Pero en el nudo en sí mismo no es posible. ¿Ya? Yo no sé si ustedes tienen fluidos, flujos, no sé cómo se le llamarán alguna asignatura donde les enseñen fluidos. Flujos de agua, flujos de vapor, flujos de aire, por ejemplo, por tubería. No todavía. Mecánica de fluido. Mecánica de fluidos. Ya. Imagínense que estas ramas, en vez de ser ramas eléctricas, sean tubos. ¿Ya? Tubos que llevan agua. ¿Ya? Y este nudo es una cámara. ¿Ya? Una cámara de inspección, no sé cómo le llamarán, una cámara que permite unir toda esta, una unión. Entonces, si yo hago circular agua hacia la cámara, por alguna de estas tuberías, esa agua no se puede acumular aquí, tiene que salir por las otras. O sea, ahí ustedes tienen una aplicación, no sé cómo se llamará la ley ahí, pero para mí esa es la ley de Kirchhoff en esa área de la mecánica, por ejemplo. ¿Ya? Ocurre el mismo efecto, no se puede ganar ni se puede perder, en este caso corriente, en el nudo. No se podría ganar ni se podría perder agua si esto fuese ductos, ductos de agua, no se pueden ganar o perder.
Porque si se llegase a perder, es una fuga que hay que considerarla adicionalmente. Y por lo tanto, siempre se tiene que cumplir esta ecuación. ¿Ya? Entonces, la forma más sencilla que hay de poder decirle, de entender la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, esto, la suma de las corrientes que entran al nudo tiene que ser exactamente igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Y no hay más que decir. ¿Ya? Entonces, basado en eso, voy a volver un poquito atrás solamente. ¿Y por qué les decía yo que el otro esto eran nudos de interés? Fíjense, por aquí, por este circuito, va a circular corriente, ¿no es cierto? Entonces, si yo me paro en este nudo y voy desde el nudo rojo a este nudo, yo sé que desde el nudo rojo para acá circula una corriente, supongamos una corriente I1. Ahí, póngale 5 amperes, por decir algo, da lo mismo el número. ¿Ya? Una corriente I1. Entran a este nudo 5 amperes. ¿Cuántos debiesen salir del nudo? 5 amperes, ¿no es cierto? Porque la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ya? Entonces, si entra por este lado 5 amperes, tiene que salir por este lado 5 amperes. Veamos este otro nudo azul. Siguen estos 5 amperes circulando por acá. Entran a este nudo 5 amperes. ¿Cuántos debiesen salir? 5 amperes. ¿Se fijan? Entonces la pregunta ¿es interesante hacer este análisis si yo sé que toda la corriente que entra a este nudo es la misma corriente que sale a este nudo? No tiene ningún sentido hacer ese análisis. ¿Me explico? Por esa razón, entonces, que estos nudos puestos en azul aquí son lo que nosotros denominamos nudos no relevantes, o al revés, nudo nomás, y el nudo relevante es este, los rojos, o nudos de interés. Entonces, como este ya perdieron el interés, uno ya al final casi no los ve. Y como no los ve, dice, entonces como la corriente va a ser la misma y el camino es el mismo, o sea, yo para ir desde este nudo rojo a este otro nudo rojo tengo que hacer este camino y estoy obligado a pasar por esto, ¿ya? Por estos nudos que no tienen ningún interés, entonces le llamo nudo a este punto de aquí, a este punto de aquí, le llamo nudo y a esto de aquí le llamo rama. ¿Ya? ¿Se fijan? Uno hace después esa simplificación. Aun cuando la definición de nudo es el punto entre dos o más componentes, pero unir dos componentes ya no tiene ningún sentido. Ya, no sé si captan la diferencia. ¿Ya? Y eso obedece, ¿por qué es así? Porque esos nudos tienen que, por muy pequeños que sean, tienen que obedecer a la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Esa es la primera ley. ¿Comentarios, dudas, consultas? No, profe. Ya, es bastante sencillo. No, nada. ¿Sí? Fíjense que es una ley bastante sencilla, pero que a veces nos complica un poco la vida después. Ahora, la otra gracia. Fue tan visionario Kirchhoff con sus leyes que estos se cumplen en cualquier circuito que ustedes hagan. En todos los circuitos que están funcionando en este instante en el mundo se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. En todos los nudos. Es imposible que en un nudo no se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya sea que trabajemos en corriente alterna, ya sea que trabajemos en corriente continua, ya sea que tengamos niveles bajos de energía, como por ejemplo las potencias que ocupamos en nuestros domicilios, ya sea que sean tremendas líneas de transmisión, como de 700 kVA, da lo mismo. Siempre, siempre se van a cumplir las leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Es imposible salvarse de las corrientes de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Esa es la primera ley. Pero, profe, no hay pérdidas de corriente No, en no pueden, el... no pueden haber. Denme un segundo, por favor. No puedo ir. No puede haber pérdida de corriente. Porque si hubiese pérdida de corriente, por esa parte donde circula esa corriente, debo considerarla como otra rama. ¿Ya? Y ahí equilibro el sistema. No sé si me explico ahí con la consulta. ¿Sí? Ya.
O sea, de hecho uno habla de pérdidas de corriente, ¿ya? Pero esa pérdida de corriente, en otras palabras, es otra rama, ¿ya? Es una rama que uno no la tenía contemplada y por lo tanto, como quedaría coja, entre paréntesis, la ley de corriente, entonces cuando uno considera esa rama adicional no contemplada, por la cual se fue un poco de corriente, entonces eso compensa y vuelve a hacer que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo, ¿ya? De hecho, ustedes en sus domicilios tienen una protección que se llama protección diferencial, no sé si la conocerán. Eh, la protección diferencial, se las puedo mostrar en otra clase, la protección diferencial está hecha sobre la base de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Y nos permite que nosotros como seres humanos no quedemos sometidos o formemos parte de un circuito eléctrico, ¿ya? Para eso sirve la protección diferencial, para que en el supuesto caso que nosotros formemos parte de un circuito eléctrico a través de una pérdida o una fuga de corriente y no seamos nosotros los que armamos esa rama que no está contemplada. Es como si yo aquí sacara una sexta rama y esa sexta rama fuese uno de nosotros que está circulando. Entonces, lo que hace la protección diferencial está mirando de que la suma de las corrientes sea igual a cero en un punto determinado, pero si hay una pérdida porque se fue por otro lado, entonces actúa la protección y nos protege a nosotros. Esa protección es elemento que debiésemos tenerla ahora todos en nuestros domicilios, a lo menos uno, al menos uno, mínimo, muchos más debiesen ser, eh, funciona sobre la base de la primera ley de Kirchhoff, o de la ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Bueno, la segunda ley es la que se denomina ley de voltajes, LVK o LKB, da lo mismo el nombre. Para este efecto, dice que la suma algebraica de los voltajes en un lazo cualquiera es cero, en un lazo en un camino cerrado, ¿ya? Es decir, yo aquí tengo un lazo y he definido arbitrariamente aumentos de voltaje como caídas de voltaje. ¿Ok? Entonces, si yo hago un circuito partiendo, por ejemplo, por este punto aquí abajo, entonces, si hago este recorrido, me encuentro aquí con el signo menos de este voltaje, ¿ya? Entonces considero ahí un menos V sub 1, después sigo el recorrido, me encuentro con el positivo de este voltaje V2 más V sub 2, sigo el recorrido, me encuentro con el positivo de este voltaje más V sub 3, sigo el recorrido, me encuentro con el positivo de este más V sub 4, sigo el recorrido, me encuentro con el negativo, porque el positivo está al otro lado, de este voltaje 5, menos V sub 5, me encuentro con el positivo de 6 más V6, y me encuentro con el negativo de V7 menos V7, y doy la vuelta completa, ¿ya? Entonces, en ese recorrido, todos estos voltajes que yo he encontrado aquí, la suma de todos ellos tiene que ser igual a cero. Eso también lo predijo Gustav Robert Kirchhoff. Es decir, que la sumatoria de los voltajes es igual a cero, ¿ya? Entre otras palabras, esto, ¿fíjate? Todo lo que en el recorrido yo me encontré con el lado positivo, lo junto, B2, B3, B4, B6, B2, B3, B4, B6. Y el otro lado el signo igual, yo puedo colocar todos los que en el recorrido me encontré con el signo menos. Menos B1, a ver, B1, 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 B5, aquí me encontré con el negativo, y B7. Están en el otro lado el signo igual. ¿Se fijan? Estas son las dos leyes de Kirchhoff. Son muy sencillas, pero son tremendamente importantes, así como la ley de Ohm, son tremendamente importantes en el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Vamos, consultas, dudas, comentarios. En la segunda ley de Kirchhoff, profe, ahí da lo mismo el orden por donde nosotros comencemos nuestro recorrido. O sea, yo puedo comenzar desde la derecha o desde la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Igual vamos a llegar al mismo resultado. Exactamente, exactamente. Puede ser en sentido Ya, horario, pueden ser en sentido antihorario, no hay restricciones. La única restricción perfecto. es hacer el circuito completo, es hacer el recorrido completo. O sea, si uno parte en un punto determinado, llegar a ese punto. Esa es la única restricción. ¿Ya? Tiene que ser el camino completo, no puedo dejarlo a medias. Perdón. Gracias, profe. ¿Ya?
Ok, quiero llegar hasta aquí hoy día. Y como les digo, voy a subir un pequeño videito con esto para ir complementando esta clase. ¿Ya? Y este punto lo tienen ustedes, pero por hoy día yo he estimado como 1 hora y media de duración de esta clase, no más que eso, para que no nos cansemos tanto, son las 7:30, estamos como en el tiempo. Comentarios, consultas. Profe, Profesor, Cuénteme. yo lo de las pérdidas lo preguntaba por lo que se conversaba la semana pasada respecto a que cuando había grandes distancias la electricidad se perdía. No sé si tiene algo que ver con esto. Ah, ya, lo que sucede ahí es que como los conductores tienen una resistencia eléctrica, todos los conductores, todo conductor tiene una resistencia eléctrica, entonces cuando circula una corriente por la resistencia, se produce un voltaje. O sea, lo que estábamos conversando al principio de esta clase. Y ese voltaje se conoce como un voltaje de pérdida. ¿Ya? Entonces, cuando yo tomo, a ver si tengo aquí un espacio. Aquí voy a ocupar esto, voy a compartir mi pantalla con este. eh, Comparto este. Supongamos aquí, olvídense de lo bonito que hay ahí, pero voy a tratar de dibujar algo aquí. Entonces, cuando yo tengo una línea, voy a dibujar la línea de esta manera. Yo tengo una línea que puede ser muy larga, supongamos ahí tengo un conductor, un trozo de conductor ahí. Entonces, a este conductor, yo aquí le aplico un voltaje en la entrada, aquí, ¿ya? Un voltaje. Entonces aquí le voy a colocar un voltaje de entrada, le voy a poner B sub I, como voltaje de entrada, B sub I. Y supongamos que esta longitud es bastante larga, eh, para que sea notoria, y yo aquí después mido un voltaje de salida, un B out. ¿Por qué me hizo ese dibujo cuando no quería eso yo? Yo quería una línea. Ya, aquí, entonces tengo un voltaje de salida, insertar, no, por lo que quería insertar aquí, un B out, un B0, ya, B out, voltaje de salida, B out, B0 nomás, B0. Entonces, cuando yo tengo eso, aquí tengo un circuito cerrado. Y por lo tanto, en este circuito se tiene que cumplir la segunda ley, no la primera. ¿Ya? La segunda. Entonces, BI debiese ser igual a B0, pero esto no se va a cumplir inicialmente porque aquí, en la longitud de este conductor, hay una pérdida. Y nosotros en electricidad la conocemos tal cual, como el voltaje de pérdida. ¿Ya? Y ese voltaje de pérdida es debido a que en el conductor existe una resistencia. ¿Ya? Ese es un voltaje de pérdida que hay aquí. Entonces, en rigor, el voltaje inicial, que es el voltaje de ingreso, tiene que ser igual al voltaje de pérdida más el voltaje de salida. ¿Ya? O al revés, para poder tener yo un cierto voltaje en la salida, yo tengo que tener un voltaje inicial, pero tengo que considerar esta pérdida. ¿Ya? Pero aquí lo que tengo es la ley de voltajes de Kirchhoff. A eso me refería yo con la pérdida ahí, que es propio de los conductores. ¿Ya? O sea, es muy difícil eliminar esa pérdida, este voltaje. La única forma sería no hacer circular corriente, pero es imposible porque lo que nosotros estamos transmitiendo es potencia y la potencia uno de los elementos clave de la potencia es la corriente. Entonces, una forma de poder disminuir este voltaje de pérdida, porque este voltaje de pérdida, en otras palabras, es la ley de Ohm. Este voltaje de pérdida, B sub P, en rigor es el I, que es la corriente que está circulando por el R de la línea. ¿Ya? Por la resistencia de la línea, o la resistencia de la línea la podemos medir. ¿Ya?
Entonces, yo tengo dos opciones. O disminuyo la corriente para disminuir el voltaje de pérdida, o disminuyo la corriente, ¿ya? Y si disminuyo la corriente y nada más tengo menos potencia, o bien disminuyo la resistencia de la línea. ¿Y cómo puedo disminuir la resistencia de la línea haciendo que esta sea más gruesa? ¿Ya? Porque la resistencia de línea depende de la sección del conductor, de la longitud, otro elemento. ¿Ya? Entonces tengo dos opciones. ¿Qué hacemos nosotros, la humanidad, digamos? ¿Qué hace la humanidad? La humanidad hace que, como la resistencia de las líneas, como no se requieren líneas muy gruesas, porque si no el costo sería muy grande, el peso de las líneas sería tremendamente grande y, se hace innecesario. Entonces, no se trabaja sobre la resistencia de la línea, sino que se trabaja sobre las corrientes. Lo que se hace es aumentar los niveles para poder transmitir una cierta cantidad de potencia. Yo aumento el nivel de la corriente y disminuyo el nivel del voltaje. Entonces, la idea es mantener la potencia, o sea, la potencia, en la potencia es igual a B por I, esa es la potencia, ¿ya? Aunque la que se transmite, aquí hay una pequeña mentirilla, pero por ahora es válido. Entonces, supongamos que yo quiero tener 10 de potencia o 100 de potencia. Entonces, supongamos que tengo 100 de potencia. Entonces yo podría decir, bueno, transmito 10 volts por 10 amperes. Tengo 100, ¿no es cierto? Y no sería problema. Pero resulta que si tengo 10 de corriente, como la resistencia es constante, puedo tener un voltaje de pérdida muy alto. Entonces yo podría decir, pero podría entonces hacer lo siguiente. Para mantener los 100, podría decir yo, ¿qué pasa si yo subo el voltaje a 50 y bajo la corriente a 2? Y tengo los mismos 100 transmitidos, ¿no es cierto? Pero ahora tengo una potencia perdida, un voltaje perdida menor, porque de 10 bajo a 2. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿y por qué no para transmitir los 100 coloca 100 de voltaje y 1 en la corriente? Y el voltaje de pérdida es menor y estoy transmitiendo siempre la misma potencia de 100. ¿Me fija? Entonces, esto es lo que se hace, es lo que hacemos nosotros, la humanidad hace esto. Transmite un cierto nivel de voltaje y a medida que aumenta ese voltaje, disminuye la corriente porque lo que se hace es mantener la potencia. ¿Ya? Entonces vamos aumentando los voltajes y disminuyendo las corrientes. Y con eso hacemos que este voltaje de pérdida sea menor y sea más controlable. ¿Ya? Eso me refería el otro día. Ya, profe, quedó clarito. Ya, ok. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que aclarar? Profe, con las pruebas, Ya, las pruebas creo que tengo que, no sé si esta semana o ya se me pasó el plazo para eso. Tengo que definirlas, las vamos a hacer online. Yo he hecho en otros años pruebas online usando los formularios de Google, pero voy a ver lo que dice ahora estas modalidades. Entiendo que se pueden hacer unas pruebas online a través del campus virtual, pero no conozco todavía la forma. Tengo que estudiar un poquito de eso. Si no, lo más conocido para mí es con formularios de Google, con alternativas fundamentalmente, y tengo que definirlas todavía. Pero a mí me interesa, terminado el capítulo 2, que es corriente continua, es con los análisis de malla y nudo, ahí hacer la prueba. Y después la segunda prueba, cuando hayamos terminado todo lo que es circuito de corriente alterna, es el capítulo 3. Y una última prueba cuando hayamos terminado el capítulo de
sistemas polifásicos. Y la tercera prueba. ¿Ya? Esa es la modalidad. Gracias. Ok. Profesor, y sobre las clases de los martes, esa hora que está como solita, justo, El ¿qué martes, se hace con pero esa? el martes, ustedes tienen ahí una con número 3, 2, no sé qué número tienen ahí. Ese es Parece, sí, ese es con diferentes módulos. sí, ese es de laboratorio. No, esa Ah, hora es de laboratorio. Esa hora la hace el profesor Martín Urrutia. Lo que nos estamos poniendo de acuerdo ahí, como no podemos hacer laboratorio presencial, la idea es poder usar eso para hacer clases de ejercicios o bien para hacer algún laboratorio demostrativo con algún simulador. Y eso lo hacemos nosotros y se lo mostramos nomás, para que ustedes vean que efectivamente lo que uno dice en la teoría funciona en la práctica. Eso es lo que deberíamos haber hecho en el laboratorio, pero como no lo podemos hacer ahora, la idea es ocupar ese tiempo para laboratorios demostrativos o bien clases de ejercicio. Pero esas se las anunciamos antes, perfecto, ¿ya? perfecto. Sí. Eso me interesa saber porque como no se avisa nada de esas clases. Sí, claro. Sí, sí. Y de hecho, si ustedes miran la plataforma, el campus, no hay nada, no hay ninguna instrucción, no hay ninguna cosa, como que ese curso está vacío. Pero esa es la razón, ¿ya? Sí, Que es laboratorio y tengo que ponerme de acuerdo con el profesor Martín Urrutia para que, y yo igual cuando tenga laboratorio con ustedes, no vamos a hacer laboratorio todas las semanas. De hecho, lo que hacíamos nosotros en actividades presenciales era que hacíamos un laboratorio cada 15 días. Entonces juntábamos 2 horas. Y como ustedes deben tener probablemente una hora, pero en el día martes, pero en el día martes hay 2 horas disponibles, lo que nosotros hacíamos, juntábamos las 2 horas, hacíamos un laboratorio una semana, la semana siguiente ese grupo que había hecho, había ocupado esas 2 horas la primera semana, no venía la segunda semana. ¿Ya? Y damos la posibilidad a un segundo grupo que viniera y tenía siempre 2 horas, porque era más práctico, en una hora no se hace un laboratorio. exacto. Esa es la modalidad que siempre hemos manejado, pero por ahora no vamos a ocuparla hasta cuando demos aviso. Eso, ¿alguna otra consulta? Vale, profesor. Muchas gracias por la respuesta. Ya, gracias a ustedes. Yo, Cuídense, profe, que estén muy bien. una consultita antes. Perdón, dígame. Es que yo no pude estar en la primera clase, no sé si habrá hablado de las ponderaciones de la prueba o algo de ese tema. No en rigor porque lo subí al primer video y está en los apuntes que yo le subí a la plataforma. Ahí están las Ah, ponderaciones, ya. las cambié este semestre, 35, 35 las dos primeras y 30 la tercera prueba. Ah, ya, profe. Esa era mi consulta. Muchas Ya, gracias. ok. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Profe, nos vemos. Bien. nos vemos.